A ver si consigo explicarme de una vez, porque he hecho este vídeo 50 veces y no me sale. A ver, yo hoy vengo a explicar la diferencia que hay entre ser un crítico de cine y ser un completo capullo. Esperad que me apañe el pelo porque vaya pintas tengo. Estoy metiendo en el mismo saco al tío que escribe en fotogramas y le pagan, y al otro tío que se mete en Twitter y les dice a sus 26 seguidores: no veáis Spider-Man, que es una mierda. Esto me lo he planteado porque yo tengo un blog, como sabéis todos, yo creo, porque venís todos de ahí. Y en ese blog he escrito un montón de críticas de cine. Entonces, claro, pues yo en su momento me planteé el dilema moral que es: yo tengo derecho a dar mi opinión, pero tampoco hay derecho a ir a decirle a una persona: tu trabajo es una mierda. Es un poco hiriente, un poco de gratis. No sé si la gente le da vueltas a este tipo de cosas, pero yo se las doy. Más que nada porque probablemente os empiece a emplumar críticas en vídeo de un momento a otro. Y claro, la cosa cambia, porque una cosa es que yo escriba una crítica ahí en texto, y otra cosa es que salga aquí mi jeto. Si por algún casual una de mis críticas de no veáis esto porque es una aberración les llega a los directores o a los actores de una película, me van a ver y me van a querer venir a matar. También las cosas como son, no pasa nada, siendo realistas. ¿Cómo les va a llegar a oídos de los directores y actores y demás gente de una película mi opinión? Y de hecho, si les llega, pues probablemente digan: ¿no te gusta mi película? Vaya por Dios, qué tragedia, no la vas a ver tú ni tus 13 seguidores, me vais a hacer un agujero en la taquilla. Pero por mucho que en un escenario realista esto no sea un problema, en un escenario hipotético sí que lo es, porque la responsabilidad moral es igual para todo el mundo. Quiero decir, si eres un gilipollas, da igual que no te oiga nadie ser un gilipollas, lo eres igual. Entonces, pues a mí me ha parecido lógico plantearme el hasta qué punto yo puedo decir lo que a mí me dé la gana en un vídeo en internet. Entonces, claro, pues yo me planteaba esto. Por un lado, mi libertad de expresión me permite decir lo que yo quiera de una película. Y no solo eso, sino que a lo mejor le estoy haciendo un favor a alguno de los que están leyendo la crítica o viendo la crítica si la hago en vídeo. Porque al final son importantes los sentimientos de una persona que ha hecho una película, pero también es importante el tiempo y el dinero de un usuario que va a pagar y va a perder su tiempo, a veces miserablemente, para ver una cinta determinada. He llegado a la conclusión de que la diferencia entre ser un imbécil y ser un crítico de cine es a quién le des tu opinión. Si tú das tu opinión al mundo en general, eso es ser un crítico de cine. Pero si tú te buscas al director o a los actores o a quien sea que ha trabajado en esa película y le vas allí a contar que no te gusta nada su producto, entonces eres un imbécil. No le des tu opinión a alguien que no te la ha pedido. O sea, las opiniones se dan sin que nadie las pida cuando son cosas buenas. Es como si vas por la calle y le dices a un chico: ¿qué zapatillas más chulas? Pues eso bien, eso bien. Dile a la gente por la calle que qué zapatillas más chulas, que probablemente les alegres el día. Pero si vas por la calle y le dices a ese mismo chico: ¿qué zapatillas más feas? Pues entonces eres un imbécil. Pues con esto igual. Si tú vas a ver Downsizing al cine, que es esa peli de Matt Damon en la que le hacían pequeñito, te vas a dar cuenta de que es una película que es una mierda y no hay por dónde cogerla y es horrible. Pues si tú entras en Twitter y les dices a tus seguidores: no veáis Downsizing, por favor, que es horrorosa, pues bien, eso bien, no hay problema, ¿sabes? Es tu opinión y a lo mejor estás salvando a uno de tus pobres amigos o seguidores para que no vean ese horror de película. Pero si tú coges y escribes en Twitter @MattDamon, acabo de ver Downsizing y oye, me ha parecido una mierda. No, pues no hagas eso, no hagas eso, deja a Matt Damon en paz. Que Matt Damon está ahí liado con, no sé, contando sus millones y con los problemas que tenga esa gente, yo qué sé, pero no te ha pedido tu opinión. A menos que venga Matt Damon a tu casa y toc toc: hola, perdona, ¿has visto Downsizing? ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Pues a menos que pase eso, no, déjale en paz, ¿vale? Que no te lo ha preguntado. O sea, en general, en el cine como en la vida, tus opiniones de mierda, quédatelas, ¿entiendes? Quédatelas, o bueno, entendemos. Si tú tienes tu cuenta de Twitter y la gente te sigue, es su problema y puedes decir lo que te dé la gana, o un blog o un podcast o lo que tú quieras, ¿vale? Pero no te vayas a la persona afectada a darle la murga. O si vas al cine o te has descargado Valerian, ¿cómo era? Valerian y la ciudad de los no sé cuántos planetas. Pues si has visto Valerian y has visto que es un horror también de película, pues está muy bien que tú entres en tu blog o en tu podcast
y les digas, Valerian es un horror, es basura, ¿vale? No, apenas puede llamarse película. Eso bien, estás ejerciendo tu libertad de expresión, no pasa nada. Pero si tú te vas a la Comic Con o donde sea que presenta esta gente sus películas y pides paso y te dan el micro, dices, Luke Besson es el director. Luke Besson, tengo una pregunta para ti. ¿En qué estás pensando para hacer esta mierda de película? ¿Me puedes devolver, por favor, mi tiempo perdido? No, pues no hagas eso, tío. No te vayas a la Comic Con, a una rueda de prensa o a donde sea a decirle al director que su peli es una basura. Y esto yo lo digo con las películas, pero realmente me vale para cualquier cosa. O sea, si tú te lees un libro de Dan Brown y te parece que vaya por Dios es exactamente igual que todos los demás libros de Dan Brown, pues te puedes meter ahí en tu blog o en tu Facebook o en lo que quieras y decir, mira, no leáis este libro de Dan Brown, para eso os leéis uno de los anteriores y adelantáis lo mismo, ¿vale? Pero no te vayas al jardín de Dan Brown, no te vayas al jardín de Dan Brown con una pancarta diciendo tus libros son todos iguales. No, quédate en tu casa, ¿sabes? Quédate en tu casa, que Dan Brown no te ha preguntado. Esto lo digo básicamente porque voy a publicar críticas de cine en cualquier momento, porque voy a hacer vídeos, porque tengo el Festival de San Sebastián en breve y tengo que hacer críticas, porque si no en San Sebastián no me dejan entrar al año siguiente, tengo que hacer críticas y quiero entrar en San Sebastián todos los años, no sé ni por qué me dejan entrar. Entonces, claro, me cubro las espaldas. Hablo desde el respeto cuando hago una crítica, que quede claro, yo, por mucho que yo utilice las palabras, esa película es malísima, sigue siendo mi opinión, no pasa nada, ¿vale? O sea, de lo que yo digo que es malísimo, probablemente otra persona esté emocionada con ella y sea la película de su vida, que cada uno tiene su opinión. Pero entiendo, incluso con las películas que me parecen horrorosas, entiendo que hay un trabajo detrás y me parece muy respetable y agradezco mucho que directores, actores y todo el mundo, y el que hace el que se encarga de las luces y el de la música y el de todo, me parece muy guay que esa gente dedique su tiempo a hacer este tipo de cosas. Pero voy a seguir diciendo si la película me ha parecido una mierda, ¿vale? Esto es así. Espero haberme explicado bien, no lo tengo muy claro. Y nada, si opináis igual o distinto o lo que sea, pues me lo comentáis aquí en los comentarios y yo lo leo. ¡Adiós! Vaya por Dios.